¿Qué tal amigos y hermanos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Alcanzando Almas, Dios en mi vida. Hoy te quiero invitar a estudiar juntamente conmigo los primeros 5 versículos del capítulo 2 del libro de Jueces. Vamos a realizar una lectura, vamos a analizar cada uno de los versículos que estén dentro de la lectura y posteriormente vamos a ir a una explicación que nos va a ayudar a profundizar aún más, primeramente en nuestro conocimiento con Dios y después en nuestro reconocimiento en nuestra vida espiritual, porque hay situaciones que esta enseñanza nos va a ayudar a resolver, porque seguramente hay en algún momento de tu vida tú te has preguntado, ¿por qué no alcanzo mis propósitos? ¿Por qué no logro hacer que los objetivos o las metas que me propongo día a día no se alcancen? Hay unas que sí y otras que parece que todavía no van a llegar y otras que se miran todavía muy lejos. Pero esta parte del libro de Jueces nos va a ayudar a entender ese motivo. Así que vamos a realizar la lectura de este libro en los primeros 5 versículos del capítulo 2. Dice la palabra del Señor. El ángel de Jehová subió del Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. La lectura es muy interesante. Recordemos que para poder entender la palabra de Dios debemos estar guiados por el Espíritu Santo. Así que vamos a pedirle a Dios que en este momento nos acompañe y sea Él que nos ayude a profundizar aún más en estos 5 versículos. Así que oremos. Amado Padre Celestial, en este momento te damos gracias por permitir y estar reunidos en este momento, en este punto de nuestras vidas para comprender esta porción de tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos revele con mayor profundidad esta parte importante para nuestra vida espiritual y sobre todo nuestro acercamiento aún más contigo. Espíritu Santo de Dios, llénanos de sabiduría, de fortaleza y trae revelación en tu palabra hacia nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a dar inicio revisando versículo por versículo, porque hay puntos importantes que vamos a obtener de cada uno de ellos para que posteriormente lo aterricemos en nuestra esencia, en nuestra vida espiritual. Dice el versículo 1, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. En este primer versículo queremos destacar la fidelidad de Dios, porque aquí primeramente dice el ángel de Jehová. Nosotros creemos, cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, se refiere en sí, en esencia, a nuestro Señor. Nuestro Señor se presenta delante del pueblo y les hace recordar, les menciona un gran sermón poderoso, corto pero poderoso. Y en este sermón, en esta enseñanza, lo primero que dice: Israel, yo te saqué de Egipto y te coloqué en la tierra que juré a tus padres. Y aquí lo más precioso que le dice: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dios, a pesar de que las generaciones de Israel fueron cambiando desde que salió de Egipto hasta que llegó a la tierra que Él les había prometido, Dios mantuvo su pacto, continuó siendo fiel hacia cada uno de ellos. Así también Dios se sigue manteniendo fiel con nosotros. Pero ¿por qué esta fidelidad pareciera como que de repente dejara de existir en nuestras vidas? ¿Acaso es Dios mismo el que en un momento dijo: ya no seré fiel por este día y continuará mi fidelidad mañana? No lo creo.
sino que hay algo distinto y no es Dios, sino que se trata de una parte de nosotros que lo vamos a descubrir en los próximos versículos. Pero este primer versículo nos está diciendo que la fidelidad de Dios se mantiene. Ese pacto que hizo con sus padres, los que salieron de Egipto, se mantuvo durante todo el proceso, durante todo su camino en el desierto y hasta que llegaron. Y Dios, Jehová, no cambió de pensar, se mantuvo fiel. El siguiente punto, el versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. Y yo quiero hacer esta pregunta de la siguiente manera: ¿por qué habéis hecho esto? Yo le comentaba a mi esposa, esta pregunta es como cuando un papá le dice a un hijo, después de haberle dado consejo, imagínate un padre o si tú o tú a tus hijos, le comienzas a decir varias cosas a tu hijo, le comienzas a dar consejos, sugerencias, ideas, y ya le platicaste todo muy bonito para que lo pueda hacer, pero de repente el hijo hace algo diferente. Y tú como padre creo que la primera pregunta que dirías, oye, yo te mencioné, te expliqué, ¿por qué no me hiciste caso? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te enfocaste en lo que te dije? Así también está hablando Dios con esa figura paterna. Le dice, ¿por qué habéis hecho esto? Si te dije que los tenías que sacar, te dije que tenías que derribar los altares, ¿por qué no escuchaste mi voz? Por eso este segundo versículo nos hace recordar nuestra obediencia hacia nuestro Señor, nuestro Salvador. Y es que, ¿por qué no somos obedientes? Hay muchas situaciones, pero la principal es porque a veces no conocemos en qué tenemos que ser obedientes. Y el no conocer en dónde debe estar centrada nuestra obediencia es porque a veces no dedicamos un tiempo para leer la palabra de nuestro Señor. Porque es fácil decir, la obediencia a Dios debe existir en nosotros. Sí, debe existir y debemos de obedecerle a Dios. Pero para saber en qué te necesitamos obedecer, necesitamos ir a su palabra, leerla, entenderla y atenderla. Y ahora sí, después de conocerla, tiene que activarse la obediencia en mi vida. ¿Por qué? Porque después de leer la palabra, yo voy a encontrar propósito, voy a encontrar paz, voy a encontrar sabiduría, voy a encontrar bendición, voy a encontrar salvación, voy a encontrar alegría, voy a encontrar muchísimas situaciones benéficas para mi vida que me van a hacer insistir en que yo sea obediente. Sin embargo, Israel en este punto no fue obediente. Por eso el Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué habéis hecho esto? Nuestra obediencia. El siguiente versículo, el 2:3 dice, por tanto yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes de vuestros costados y sus dioses os serán tropezadero. Consecuencias. En este versículo nos hace recordar que en ocasiones lo que estamos pasando son consecuencias de nuestros actos en un tiempo atrás. Y a veces es difícil distinguir una consecuencia por nuestros actos a un proceso. Y es más fácil decir que la consecuencia es un proceso, pero no. Aquí debe de quedar claro este punto. Porque sabemos de que cuando estamos en Dios y vamos creciendo, van a existir procesos en nuestra vida que nos van a llevar, uno, a acercarnos más a Dios. Otro punto, que nos van a llegar a conocerlo más a Él, a tener un mayor crecimiento espiritual, a cumplir con nuestro propósito. Pero las consecuencias, hay situaciones malas que podemos estar pasando y son consecuencias de nuestra vida. Son consecuencias, y esas consecuencias las tendremos que enfrentar. Y aquí es algo importante que debemos hacer hincapié, porque el Señor les dice: "No los echaré de delante de vosotros". En pocas palabras,
Yo se lo planteaba o se lo compartía de esta manera a mi amada esposa. Dios, vamos a parafrasearlo de esta manera. Si Dios les dijo, si tú no los quieres sacar, pues yo tampoco los voy a echar. No te voy a obligar a sacarlos. Si tú no quieres, yo no los saco. Pero eso sí, tendrás consecuencias. Y esos pactos que tú estás haciendo van a provocar algo en ti. Esos dioses que no has derribado te van a hacer tropezar, te van a hacer caer y tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Entonces, y es importante que nos quede claro esta parte. Si no quieren sacarlo, Dios no lo va a sacar. Vamos al siguiente versículo, porque este versículo 3 va a ser importante para poder llegar a algo aún más grande. Jueces, versículo 4 en el capítulo 2. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. ¿A qué te recuerda este versículo? ¿A qué te recuerda? ¿En quién has pensado que después de una prédica profunda y poderosa, donde el Espíritu Santo se ha manifestado grandemente, has visto a alguien que comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar y era tan grande el llanto que se la pasó por mucho tiempo así? Pero una cosa es únicamente ese sentir, esa emoción, y la otra es que nosotros tomemos una acción o tomemos una decisión, porque aquí el pueblo de Israel dice que alzó su voz y lloraron. Es como que si dijeran, sí es cierto, Señor, es cierto lo que nos estás diciendo. Y comenzaron a llorar. Pero lo más increíble es que en estos versículos o la Biblia no dice que ellos hayan dicho, hey, estamos haciendo algo malo, cambiemos, hagamos lo que nos están diciendo para que no nos pasen cosas malas. La Biblia no dice que ellos se hayan arrepentido y hayan decidido actuar conforme a lo que el Señor les estaba diciendo o recordando en ese momento. Tenían que tomar una acción, tenían que decidir qué hacer con sus vidas a partir de ese momento. Sin embargo, no lo hicieron. Y no lo hicieron porque si seguimos leyendo los demás capítulos del libro de Jueces, nos damos cuenta que el pueblo de Israel seguía cayendo una y otra vez en situaciones de maldad. Seguía cayendo ante los dioses ajenos, ante los dioses de los cananeos. Seguían cayendo. Ese pueblo quiere decir que aunque lloró, no decidió actuar. Por eso yo te preguntaba, ¿a quién te recuerda? ¿A qué persona te recuerda que después de haber escuchado esa gran predicación terminaron llorando, pero no deciden hacer un cambio en su vida? Por eso es importante accionar, decidir qué vamos a hacer. Y vamos ahora, el último versículo nos dice que por qué le pusieron ese nombre a la tierra, Boquim, que significa lugar de llanto, porque ahí lloraron, pero no decidieron cambiar. Ahora veamos estos 4 versículos que hemos analizado. Recordemos que en un versículo hablamos de la fidelidad de Dios, en otro versículo hablamos de nuestra obediencia a Dios, en el siguiente versículo hablamos de las consecuencias si no somos obedientes, y en el cuarto versículo hablamos de la necesidad de tomar una acción. Ahora quiero que te enfoques en este diagrama que tengo en pantalla. Tengo una pirámide en 3 niveles. Lo representé de esta manera. En el primer nivel está el pecado, porque antes de que no conozcamos a Jesús, vivimos o tenemos esa parte de pecado en nosotros. Pero llega Jesús, nos habla, nos abraza con su gran amor, con su gran misericordia y nos permite reiniciar nuestra vida, una vida nueva, en el cual su perdón, su salvación ha caído en nosotros. Pero esa vida nueva, en ocasiones, puede existir tropiezos, pueden existir situaciones que nos están marcando en nuestras vidas. ¿Por qué? Nos puede pasar lo mismo que Israel, porque Dios sacó de Egipto y los llevó a una tierra hermosa, preciosa. La Biblia lo declara como una tierra que fluye leche y miel, una tierra que era muy próspera,
en sus cultivos, en sus frutos. Todo lo que sembraban prosperaba, todo lo que hacía era bueno. Era una tierra abundante, una tierra nueva. Dios los llevó en una tierra donde tenían que comenzar otra vez. Pero Él les dijo desde un principio, vas a llegar, pero vas a sacar a todos los de ahí. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios sabía que los que vivían en esa tierra que Él tenía preparada para Israel eran personas que tenían ideas contrarias a lo que Dios quería para su pueblo. Por lo tanto, esas ideas en algún momento iban a hacer tropezar a su pueblo. Por eso Él quería que sacara por completo todas las condiciones, todas las personas. Sin embargo, el pueblo de Israel no lo hizo. En el primer capítulo del libro de Jueces, nos dice que algunas tribus intentaron sacar a los cananeos. Algunos no pudieron, otros no lo intentaron, otros decidieron únicamente decirle a los cananeos, bueno, quédate tú aquí y vivamos juntos. Otros dijeron, quédate acá, pero me vas a pagar tributo por estar acá. E hicieron pacto, porque para pagar tributo o para vivir en un lugar, tuvieron que haber pactado o estar en común acuerdo. Ese es un pacto, es un común acuerdo entre dos personas o dos entidades. Por lo tanto, pactaron y mantuvieron lo malo que había ahí. Ahora quiero que imagina esto. Cuando nuestro Señor perdona nuestros pecados y nos da acceso a esta vida nueva en Cristo, la vida nueva en el Hijo, en el Salvador, la vida nueva ya está. Pero nosotros necesitamos ahora sacar todas las cosas que en algún momento nos hacía acercarnos al pecado. Puede ser una emoción, un sentimiento, una sensación, cualquier situación que nos haga caer. Así como Dios le dijo al pueblo, tenías que derribar los altares y no lo hiciste. ¿Por qué no atendiste mi voz? Así también el Señor nos dice, tienes que derribar todos los pensamientos que están en ti, todas esas emociones que sientes por tal vez aquellas cosas que son malas. Y no vamos a enumerar las cosas malas, sin embargo, lo vamos a generalizar porque hay situaciones, hay acciones en nuestra vida, en nuestro tiempo, que en algún momento tal vez sentimos muy apegados a ellos. Tan grande es nuestro apego que pudiéramos decir, no pasa nada, no me va a afectar. Yo ya estoy en Cristo, ya conozco de Dios, esto no me va a afectar. Incluso hasta una amistad, porque es más fácil que hagamos un amigo a que después terminemos esa amistad. O sea, es más fácil hacer una amistad, pero es más difícil deshacerla, porque si esa amistad pudieras llegar a tu vida para mal, entonces vas a comenzar a caminar en ese lugar con maldad. Y mira, a veces el enemigo es muy astuto porque puede colocarnos pensamientos disfrazados en nuestra mente, haciéndonos creer que estamos haciendo algo bueno, y nos va a hacer tropezar. Nos puede llenar de falsedad y decir que tal vez esa amistad no está provocando nada malo. Ponía un ejemplo ayer con mi esposa y decía, posiblemente podemos estar en un trabajo y decir, es que se trata del jefe. ¿Cómo le voy a contradecir? ¿Cómo no voy a acercar con él? Es que es mi compañero de trabajo y pues él todo el tiempo está tal vez hablando en doble sentido o en sentidos opuestos diferentes, burlándose de otros, y tú estás cayendo también en la burla de esas personas. Entonces, te va a disfrazar en pensar que es correcto estar ahí porque se tratan de personas que en algún momento aparentemente son importantes o necesarias por el lugar donde estás, pero no debemos de caer en eso. Y aquí retomamos lo que vimos en el versículo 3 cuando Dios les dijo,
Lo parafraseamos de esta manera: si tú no los quieres sacar, yo tampoco los voy a echar, porque te serán tropiezo. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios y le has dicho: Señor, lo que tú veas malo en mi vida, quítalo? Lo que tú veas que me pueda hacer tropezar en mi vida, quítalo. Ya no lo quiero. Quítalo, quítalo, Señor. Actúa en mi vida. Pero si en ti, en tu fondo, en tu alma o en tu inconsciente o subconsciente no quieres sacarlo, el Señor no lo va a sacar. Si a Israel, su pueblo, le dijo: si tú no los quieres sacar, yo tampoco los voy a echar. Y puede pasar que de manera escondida hay situaciones, emociones, sentimientos en nosotros que no los queremos sacar, los queremos guardar, permanecer, contenerlos ahí más y más tiempo. Pero aquí el Señor nos está enseñando algo grande, algo poderoso, que si te das cuenta, si lo cambiáramos, el Señor dice: si no los quieres sacar, yo tampoco los echo. Ahora imagínate que lo dice al revés: yo los voy a sacar si tú quieres que yo los saque. Para que Dios actúe en nuestras vidas y retire la maldad que tal vez está ahí por una sensación, por una emoción, debemos de querer desde nuestro más profundo, desde nuestra alma, debemos de querer sacarlos para que ese querer de nosotros permita que Dios actúe en nosotros y nos expulse esas cosas malas que aún están ahí disfrazadas como buenas. Por eso la pregunta que hacíamos en un principio: ¿cuántas veces no nos hemos dicho o no nos hemos preguntado por qué en ocasiones sentimos que no alcanzamos nuestro propósito? ¿Por qué no lo vemos llegar? ¿Por qué continuamos así, equivocándonos, tropezándonos, sintiendo que no alcanzamos lo que queremos? Pero es porque aún en nosotros hay situaciones, emociones, pensamientos que no hemos querido sacar de nuestras vidas, y esas cosas nos están haciendo tropezar. Así como el pueblo de Israel se negó, no quiso, se negó sacar o derribar los altares de los Baales, sacar a los cananeos, esa acción provocó que ellos tropezaran. Así también nosotros. A veces hemos tropezado. Y lo peor aún es que esos tropiezos, a causa de lo que no queremos soltar, lo estamos disfrazando como un proceso. Y decir: es que estoy en un proceso, Dios me está probando, Dios me está fortaleciendo, Dios quiere enseñarme algo. Por lo que tenemos que enfocarnos en Dios, guiarnos por su Espíritu Santo y preguntarle a Él si lo que me está pasando es una consecuencia de algo que no he querido soltar en mi vida. Tengo que preguntarle al Señor, porque es muy fácil, muy sencillo confundir que esos tropiezos son un proceso y pensar que ese proceso me va a ayudar a crecer, pero cuando en realidad es una consecuencia a causa de una maldad o una emoción o un pensamiento que no he querido soltar. Por eso debemos permanecer en Dios. Debemos sentir en nosotros la necesidad, querer sacar, derribar esos pensamientos que nos están estorbando, esas emociones que no queremos soltar, esas acciones que no queremos dejar ir, o esas personas que no queremos soltar, que sabemos que están o son detonadores para algo malo. Entonces, es importante que por medio de la presencia de nuestro amado Dios, nosotros podamos encontrar este camino, esta verdad. Céntrate en la verdad, céntrate en Cristo. Así que recuerda, hay situaciones que no alcanzamos por consecuencia de lo que no hemos querido soltar. Y vamos a poder salir de todo eso
hasta que tú sientas el deseo o hasta que sintamos en nosotros el deseo de querer dejar esas cosas. Porque únicamente así Dios va a decir, ahora que tú quieres sacarlo, yo lo voy a sacar. Porque Dios le dijo a Israel, si tú no los quieres sacar, yo tampoco los voy a echar. Así que te invito a orar conmigo. Amado Dios, gracias por este tiempo que nos has dado y aprender más en tu palabra, bendito amado, bendito, precioso Señor Jesús. Padre, yo te pido Señor, que esta enseñanza ayude a mis hermanos y que seas tú revelando en tu poder, en tu presencia, con tu autoridad divina a mis hermanos y amigos lo que les está haciendo tropezar en sus vidas, que puedan darse cuenta que les está haciendo tropezar para que en ellos crezca esa necesidad o ese deseo de soltarlos y dejarlos y permitirte a ti, amado Dios poderoso, que lo quites de por completo, de raíz de sus vidas, de nuestras vidas. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros malos pensamientos y ayúdanos a crecer en tu santo nombre. Amados hermanos, gracias por acompañarnos en este hermoso tiempo en donde la presencia de nuestro Señor ha permitido acercarnos más. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, dale like, comparte el video, activa la campanita porque estaremos compartiendo más enseñanzas como estas que van a ser de muchísima ayuda. Así que me despido, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video.